sitios, vamos a hacerlo así, sitios por donde ingresa el fármaco al organismo, ¿sí? Sitios por donde ingresa el fármaco al organismo. Otra definición que es la más aceptada, sobre todo por el doctor Alori en la cátedra de fármaco de la UNT, al doctor Alori le gusta mucho que ustedes digan que las vías de administración son los sitios por donde se suministra el fármaco. La palabra suministro le gusta mucho a él, ¿sí? Entonces, las vías de administración, si lo queremos dar una definición como para entender qué son los sitios por los cuales el fármaco ingresa al organismo. ¿Bien? La vía de administración se clasifica en enterales. Cuando hablo de vías enterales, chicos, bien, estoy hablando de vías de administración que involucran al tubo digestivo. ¿Bien? Las vías enterales son las vías de administración que involucran al tubo digestivo. Es decir, que utilizan la mucosa digestiva como sitio de absorción, primero. Segundo, en estas vías no hay extracción del tejido, es decir, yo no tengo que romper el tejido para que el fármaco pueda llegar, ¿sí? No hay extracción de tejido y utilizan como sitio de absorción a la mucosa digestiva. Cuando hablo de parenteral, hablo de una vía diferente a la enteral. Parenteral quiere decir como que están próximos, básicamente, y las vías parenterales tienen una característica. Hay extracción del tejido. Cuando ustedes escuchen vía parenteral, estamos hablando del uso de inyectables. Cada medicamento que se administre en una forma farmacéutica, que tenga una forma farmacéutica líquida y que sea inyectable, bien, estamos hablando de un medicamento destinado a ser administrado por vía parenteral, ¿sí? Ojo, porque para las vías parenterales se requiere personal capacitado, ¿sí? La finalidad de la parte práctica que vamos a tener nosotros es para que ustedes aprendan a colocar cómo se colocan medicamentos por vía intramuscular, por vía subcutánea, por intradérmica y por vía endovenosa, ¿sí? Son cosas que uno por lo general aprende, bueno, cuando están las rotaciones, pero siempre está bueno aprenderlo antes, ¿sí? Después, vía tópica. Chicos, cuando hablo de vía tópica, hablo de que el sitio de administración es el mismo que el sitio de absorción. Es decir, por ejemplo, esta es la piel. Yo coloco acá una pomada, supongamos, ¿bien? Y ahí actúa el fármaco. Sitio de absorción o sitio de acción es acá, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. En la tópica, recuerden, el sitio de administración es el mismo que el sitio de acción. Coloco la pomada en mi brazo, por ejemplo, en la piel de mi brazo, y el principio activo que está incluido en esa pomada empieza a actuar ahí, ¿bien? Cuando usamos la vía tópica, por lo general la utilizamos para tener efectos locales, ¿sí? Vía inhalatoria. La vía inhalatoria es la aplicación de un fármaco por medio de la inhalación. Es decir, es una forma fisiológica de administrar el fármaco. ¿Por qué? Porque yo respiro y estoy ingiriendo, estoy incorporando, mejor dicho, principio activo. Bien, entonces en cada inspiración que yo haga entra el principio activo. ¿Sí? Las vías inhalatorias pueden tener acción local o sistémica. Local sobre los bronquios, por ejemplo, los fármacos pueden quedarse en los bronquios y actuar ahí, o bien llegar al alveolo y absorberse. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir viendo en detalle con cada vía. Entonces, vías enterales, recuerden, usa el tubo digestivo como sitio de absorción. No se rompe ningún tejido acá. Vías parenterales se rompen los tejidos. Bien, necesito sí o sí un personal capacitado. Tópica es cuando el sitio de administración coincide con el sitio de acción, ¿sí? Y la vía tópica se usa por lo general para efectos locales. Inhalatoria
Cuando aplicamos un fármaco por medio de la inhalación, es decir, cuando ingerimos un fármaco, ¿sí? Por medio de la inhalación. Inspiramos y el fármaco se incorpora. Y obviamente la inhalatoria puede tener acción local o sistémica. Todo esto, a ver, depende lógicamente, ¿no? De muchas cosas que las iremos viendo a medida que avancemos con la clase. Entonces, chicos, esto, por favor, las vías de administración se clasifican así como están acá, no inmediatas e inmediatas, ¿bien? Eso es vía de absorción. ¿Por qué les digo esto? Porque hay apuntes dando vuelta que tienen malas clasificaciones y el Velázquez les clasifica las vías de administración como inmediatas e inmediatas, pero porque se los mezcla con vías de absorción. Así que no vayan a cometer el error este. Las vías de administración se clasifican en enterales, parenterales, tópicas e inhalatorias. ¿Bien? Vamos a comenzar hablando de las enterales. Dentro de las vías enterales, acá escuchen bien lo que les voy a decir. Tenemos dos. Tenemos la vía oral, propiamente dicha. Tenemos la sublingual y tenemos la rectal. ¿Cuál es el problema acá? Y esto les comento para los chicos de la UNT. El doctor Alori no considera la vía sublingual como vía de administración, la considera como vía de absorción. Así que para el doctor Alori, en vías enterales van a decir nada más que la oral propiamente dicha y la rectal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sublingual está dentro de la oral para Alori, que es un sitio de absorción más que de administración, ¿sí? Entonces no se olviden, chicos, para el doctor Alori, ¿sí? La vía sublingual no es vía de administración. Ustedes saben que acá en fármacos cada doctor tiene su propio criterio con algunas cosas, ¿sí? Entonces eso tenganlo en cuenta. Pero los libros les dicen que las tres son, entonces nosotros vamos a considerar lo que considera la mayoría de los doctores, ¿bien? Solamente esa excepción para el doctor Alori. Vamos con la vía oral propiamente dicha, chicos. Primero que nada, antes de entrar a ver cada una de las vías, ustedes tienen que saber cómo organizarse para que esto no se les haga un enjunje, ¿bien? Porque vías, como les digo, es un tema largo, entonces para poder estudiarlo bien me tengo que organizar. Primero que nada, acá les pongo qué tengo que saber de cada vía. La definición. Las ventajas. Las desventajas. Las contraindicaciones. Las formas farmacéuticas que se pueden utilizar, ejemplos, y también tengo que saber técnicas de administración. Bien. Definición, ventajas, desventajas, contraindicaciones, formas farmacéuticas, ejemplos y técnicas de administración. Este cuadrito lo copian porque esto es lo que tengo que saber de cada día, chicos. De esta forma, si ustedes lo estudian así, les va a ser mucho más sencillo que estudiar todo un texto así larguísimo, bien, que no esté como separado por ítems, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vía oral propiamente dicha, vamos con la definición. Cuando hablamos de la vía oral, estamos hablando de la deglución del medicamento que utiliza como sitio de absorción a la mucosa del estómago y del intestino. ¿Bien? Entonces, la vía oral propiamente dicha, ¿qué es? Es una vía de administración, ¿sí? Por donde, o que involucra la deglución del medicamento y que utiliza como sitio de absorción a la mucosa del estómago y a la mucosa intestinal. Cuando yo les hablo de la vía oral propiamente dicha, estoy hablando de cuando me tomo un ibuprofeno, ¿sí? Que sigue todo el trayecto que seguiría el bolo alimenticio, por ejemplo, y puede absorberse aquí en el estómago, bueno, acá hagamos de cuenta que está el duodeno por ahí, ¿sí? En el duodeno, bien, o en cualquier parte del intestino, sobre todo en el intestino delgado, es mucho más complicada la absorción en el intestino grueso, ¿sí? Pero también puede ser en el intestino grueso, ya vamos a ir viendo eso más adelante, ¿bien? Entonces, esa es la vía oral propiamente dicha, la deglución del medicamento, es una vía fisiológica.
¿Por qué? Porque el fármaco aprovecha, agarra viaje, digamos, junto con proceso fisiológico que es la deglución, es decir, yo no tengo que fraccionar ningún tejido, simplemente es una vía cómoda. ¿Por qué? Porque involucra un proceso fisiológico. Cuando estoy comiendo hay deglución, ¿sí? Cuando estoy tomando algo también hay deglución. Tomo un medicamento, hay deglución, o sea, es una vía fisiológica, ¿sí? Ahora, veamos, sigamos el orden acá, ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral? Primero, que no requiere personal capacitado. Cualquiera de nosotros puede agarrar un ibuprofeno y tomarlo, ¿bien? Siempre y cuando no hayan alteraciones en la deglución, ¿sí? Como disglusia o disfagia, ¿bien? En ese caso, no voy a utilizar esta vía, ya vamos a ver después, ¿sí? Entonces, la ventaja es que no requiere personal capacitado y esto es una reducción en el precio, porque no es lo mismo tomarme un ibuprofeno, ¿bien? Que llamar a un enfermero para que me coloque una dexametasona, por ejemplo. No es lo mismo, porque ahí yo tengo que pagar el medicamento y la mano de obra, ¿sí? Si yo me tomo un ibuprofeno, pago el medicamento solamente. Entonces, no requiere personal capacitado y por ende tratamientos por vía oral, dependiendo del fármaco, lógicamente, no requieren este costo extra de agarrar a una persona que me pueda colocar la inyección, ¿bien? La vía oral también nos sirve para tratamientos crónicos. Ustedes imagínense que para tratamientos crónicos, por ejemplo, una inyección intramuscular, estar todo el tiempo administrándome una inyección en el músculo me puede producir con el tiempo daño en el tejido, ¿bien? Entonces la vía oral es la que más me sirve para tratamientos crónicos, ¿bien? Otra ventaja que tiene es la que mencionamos recién, que es una forma fisiológica de administrar medicamentos. Una forma fisiológica, ¿bien? Entonces, estas son las ventajas de la vía oral. Acá pongan que es cómoda. Obviamente que siempre hay personas que les cuesta un poco deglutir los medicamentos, pero es una vía cómoda en general, ¿sí? Bien, esas son las ventajas, pero como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de esta vía? Chicos, la principal desventaja de la vía oral son los problemas de biodisponibilidad, ¿sí? Recordemos que era la biodisponibilidad. Era la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, o circulación mayor, ¿sí? De forma inalterada. Es decir, sin sufrir ningún tipo de pérdida o de inactivación, ¿bien? Ustedes saben que los fármacos, cuando vimos el esquemita en la clase pasada, que fue ayer, del esquema de cinesis, nosotros sabemos que el fármaco tiene que pasar desde el corazón hacia los tejidos y ahí se inicia la distribución, ¿bien? Cuando el fármaco está en la circulación sistémica o mayor, dependiendo de la cantidad que haya en la circulación sistémica, va a ser la intensidad y la potencia de la acción. Si a mí me llega poco fármaco inactivo, poco fármaco inalterado quiere decir que no se perdió, que no se inactivó. Si a mí me llega poco fármaco inalterado a la circulación sistémica o circulación mayor, el efecto puede ser leve, ¿bien? Entonces, la biodisponibilidad es eso, cantidad de fármaco que llega inalterada a la circulación sistémica. Dependiendo de esta cantidad, yo voy a tener diferentes grados de efecto farmacológico. O sea que miren qué importante es la biodisponibilidad, ¿sí? Ahora, la vía oral presenta muchísimos problemas de biodisponibilidad. ¿Pero por qué? Miren, este que viene está genial. Primero, acá están todas las vías dibujadas. Miren, acá tenemos la vía oral, ¿sí? Miren cómo se incorpora esta cápsula. Va viajando por el esófago, llega al estómago. ¿Cuánto es el pH del estómago, chicos? ¿Recuerdan? Entre 1,5 y 2,4. Perfecto, le pongamos un de 1,5. ¿Bien? Ahora, ¿qué podía pasarle al principio activo en el estómago? ¿Qué hablamos en las clases pasadas? ¿Qué le podía pasar ahí? Gracias a ese pH. Inactivarse. Se puede inactivar. Perfecto. El pH ácido que tiene el estómago, chicos, me puede inactivar al fármaco.
Y quizá que de un 100% de fármaco que yo administré, en el estómago se inactivó un 60%. ¿Bien? Y solamente se absorbe de ese fármaco un 40% de forma activa. ¿Qué es esto lo que va a llegar a la circulación sistémica si es que en el trayecto no le pasa nada más? Entonces, miren qué importante es saber que en el estómago se puede inactivar el fármaco. Y si se inactiva el fármaco en el estómago, tengo problemas de biodisponibilidad. ¿Sí? Ejemplo, porque acá todo tiene que ser con ejemplo. Un ejemplo de un fármaco que se inactive en el estómago y que por ende no se lo puede dar por vía oral es la penicilina G. Cuando vean antibióticos van a ver que hay muchos tipos de penicilina. La penicilina G es totalmente inestable en medio ácido. No se da por vía oral jamás, porque llega al estómago y se inactiva por completo. Tengo un 0% de biodisponibilidad, o sea, nada, ¿sí? Entonces, la penicilina G en el estómago. Pero ese no es el único lugar en donde yo pueda sufrir una alteración cuando administro un fármaco por vía oral. Después tenemos además, chicos, si seguimos acá, algo muy importante, que es la inactivación del fármaco por enzima, ¿sí? En el tubo digestivo existen ciertas enzimas, más que nada en el intestino delgado, se lo voy a poner acá, que son unas peptidasas. ¿Bien? Estas enzimas, chicos, me degradan fármacos de origen polipeptídico, como por ejemplo la insulina. ¿Ustedes le darían a un paciente insulina por vía oral? No, se da por inyectable en la cara externa del muslo. Perfecto, no se da por vía oral, pero ¿por qué no la darían por vía oral? ¿Qué acabamos de decir? Por la degradación de las peptidasas. Perfecto, porque las peptidasas la degradan, ¿sí? La peptidasa degrada a la insulina. Entonces la insulina va a tener un 0% de biodisponibilidad, igual que la penicilina, solamente que por otro mecanismo, ¿sí? Entonces, en el estómago tenemos un sitio de riesgo, en el intestino otro, por las peptidasas. Pero ojo, porque en el intestino hay varios sitios de riesgo. En el enterocito, hagamos de cuenta que estamos acá, en el enterocito, o sea, en la célula del intestino, bien, esta va a ser la célula. Ya saben que hay mitocondrias, ¿bien? Abocado a la cara externa de las mitocondrias, chicos, tenemos una enzima que la vamos a ver mucho en cinesis y en nervioso, que se llama MAO, ¿sí? Que quiere decir monoaminooxidasa. Monoaminooxidasa. Esta enzima degrada a las catecolaminas. ¿Saben cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Perfecto, adrenalina y noradrenalina. Entonces les hago otra pregunta. ¿Ustedes darían adrenalina por vía oral? No. No, ¿por qué? Porque está la MAO que la va a degradar. Perfecto, porque la MAO que hay en la pared del intestino, que está dentro del enterocito, me degrada a las catecolaminas. Entonces la adrenalina y la noradrenalina noradrenalina y obviamente no nos olvidemos de la dopamina, ¿sí? Ninguna de estas se puede administrar por vía oral, chicos. Principalmente la adrenalina y noradrenalina, que son los que ustedes van a ver en nervioso, ¿sí? Entonces, hasta ahora vamos viendo que en el estómago un sitio de riesgo, ¿quién se puede inactivar en el estómago? La penicilina G. Entonces, penicilina G no doy por vía oral, ¿sí? Hay otros tipos de penicilina que se pueden dar por vía oral. Después, a nivel intestinal,
Hay peptidasas y hay MAO. O sea, tengo un doble riesgo. Las peptidasas me degradan fármacos de origen polipeptídico como la insulina. Por ende, la insulina no se da por vía oral. A su vez, en el enterocito tengo MAO, monoaminoxidasa, que me degrada las catecolaminas. Por lo tanto, no puedo dar adrenalina, por ejemplo, por vía oral. ¿Sí? Y por último, hay uno, ¿sí?, que es el más importante de todos, que es el primer paso hepático. Yo quiero que ustedes presten atención a una cosa, ¿sí? Ustedes saben que de los tejidos salen las vénulas, las venas, y así va llegando hasta vasos de más calibre cada vez, ¿bien? Toda la sangre del estómago y del intestino, toda, drena en la vena porta. Hagamos de cuenta que está ahí. Toda la sangre del estómago, chicos, y del intestino drena en la vena porta. Y si drena en la vena porta, quiere decir que el fármaco, quiera o no, va a pasar por el hígado. ¿Bien? Y ojo, porque yo, cuando vimos la clase de generalidades, les había dicho que el hígado es el órgano más importante en el metabolismo. Yo les hago una pregunta. Si el fármaco está en el circuito venoso, ¿está en absorción o en distribución? En absorción. Todavía, perfecto, todavía está en absorción, o sea, ya se absorbió, ahora está viajando. No está en distribución todavía. Dijimos que el fármaco se encuentra en distribución cuando está en lo que sería el corazón izquierdo, ¿bien? Algunos libros dicen desde las venas pulmonares y otros dicen desde el ventrículo izquierdo. Y cuando la sangre se eyecta con la sístole, el fármaco va viajando, ¿bien? Aquí podemos decir que el fármaco está ya en distribución. Aquí ya está la circulación sistémica, o circulación mayor, ¿bien? Pero todo lo que hay antes del corazón izquierdo, chicos, es la circulación presistémica, ¿sí? Flor, Todo lo que hay antes de... Sí. ¿hay fármacos que se usan en la práctica médica que se acumulen en el hígado? Sí, hay un montón. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos distribución, dónde se pueden acumular los fármacos. Sobre todo lo que se acumulan no siempre son los fármacos en sí, sino los metabolitos de los fármacos, ¿bien? Y algunos producen toxicidad. Hay algunos que se acumulan en el riñón también y te causan toxicidad ahí, ¿sí? Como la N-acetilbenzoquinona, que el del paracetamol. Sí, esa es la más típica, ¿sí? Está perfecto ese ejemplo porque encima lo retoma. Está Bien. perfecto, ya lo vamos a ver en distribución y en metabolismo, ¿bien? Pero volviendo al tema, ¿sí? Ustedes tienen que recordar que hay dos sistemas acá. Tenemos el sistema o la circulación sistémica. Vamos a ir, acá hay un dibujito mejor para mostrárselos. Acá. Ustedes tienen que saber que hay dos circulaciones, la menor y la mayor, ¿sí? Y que también puede ser circulación pulmonar, la menor, y circulación mayor o sistémica, ¿bien? Todo arranca acá, chicos. Miren, nosotros tenemos acá el intestino, ¿sí? Supongamos que el fármaco se absorbe acá en el intestino. Miren el trayecto que sigue. Pasa por la vena porta, o sea, estamos obviando venas más chiquitas, ¿no? Pero va a drenar en la vena porta y desde el hígado va a pasar por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, ¿sí? De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, ¿bien? Ahora, cuando llega a los pulmones, el fármaco vuelve hacia el corazón izquierdo. Esta línea que me separa lo azulcito de lo rojo es la línea que condiciona la división, ¿bien? Cuando el fármaco se encuentra ya en el corazón izquierdo, cuando sale del pulmón para llegar a las venas pulmonares, el fármaco se encuentra en la circulación sistémica. Hay libros, como les digo, que les dice que esto es en el ventrículo izquierdo, ¿bien? Pero pueden decir que es en las venas pulmonares, que es lo que les dice el Flores, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando el fármaco, en teoría, llega al corazón izquierdo, ya podemos decir que está en circulación sistémica. ¿Y por qué? Porque desde las venas pulmonares va a pasar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Y la aorta, y desde la aorta va a ir el fármaco a todos los órganos y tejidos.
Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí? Esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos distribución. Pero a mí me interesa que hagamos una división, que es esta linita azul, ¿sí? De aquí para acá, chicos, o sea, todo lo que es circulación venosa, incluyendo el pulmón, vamos a incluir a la arteria pulmonar y al pulmón, es decir, todo lo que está antes del corazón izquierdo, todo lo que está antes del corazón izquierdo, lo llamamos compartimento presistémico. Todo lo que está antes de las venas pulmonares, ¿sí? Lo llamamos compartimento presistémico, es decir, los pulmones, la arteria pulmonar, el corazón derecho, el hígado, ¿sí? Y obviamente la vena porta. Todo esto es compartimento presistémico, está antes de la circulación sistémica. Para entenderlo de una forma más didáctica, yo les pongo este dibujito y les digo, todo lo que está en los vasos celestes, digamos, es presistémico, y todo lo izquierdo es sistémico, obviando obviamente que el pulmón, junto con la arteria pulmonar, son parte de la circulación presistémica. Bien, entonces, de aquí para acá, presistémico, de aquí para acá, sistémico. Nosotros habíamos dicho que la biodisponibilidad era lo que llegaba a la circulación sistémica, o sea, hacia el lado izquierdo. Bien, en todas las estructuras que hay antes de la circulación sistémica, el fármaco se puede inactivar, ¿sí? Desde la pared intestinal, chicos, hasta, o sea, desde el estómago, en realidad, pared intestinal, hasta el hígado, incluyendo los pulmones, todas estas estructuras que están antes de las venas pulmonares pueden ser sitios de inactivación de algunos fármacos, ¿bien? El pasaje del fármaco por todas estas estructuras me va a condicionar la cantidad de fármaco que llega al corazón izquierdo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Está entendido lo que es circulación presistémica y circulación sistémica? Compartimento presistémico y sistémico. Sí, Flor. Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, eso es como para entrar un poquito en tema, ¿sí? Ahora, chicos, nosotros acá dijimos que hay varios sitios. El hígado es uno de los principales sitios de metabolismo presistémico. Bien, acá estamos hablando de presistémico, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque el fármaco, pobrecito, pasó desde el estómago, desde el intestino a la vena porta. Y cuando pase por el hígado, se puede inactivar también. Es lo que le pasa, por ejemplo, al propranolol. El propranolol no se inactiva por completo, ¿no? Se inactiva, básicamente te deja un 30% de biodisponibilidad, ¿sí? Pero sí se inactiva, es decir, la mayoría de los fármacos, incluso, que sean liposolubles, acá les aclaro, la mayoría de los fármacos liposolubles que pasen por el hígado pueden inactivarse en el mismo, ¿sí? Pueden inactivarse dentro del hepatocito, porque si es liposoluble puede atravesar la membrana plasmática del hepatocito, ¿bien? E inactivarse en el interior de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede acá? Que las principales desventajas de la vía oral son los problemas de biodisponibilidad y que los fármacos pueden ser inactivados en el estómago, en el intestino y en el hígado, ¿sí? Todo esto que les estoy nombrando, estómago, intestino e hígado, está antes de la circulación sistémica. Básicamente, si es inactivado en el estómago o en la mucosa o en la pared intestinal, el fármaco ya se absorbe en poca cantidad. Pero puede ocurrir que el fármaco se absorbe en una buena cantidad, como es el propranolol, pero cuando llega al hígado se inactiva, ¿sí? Pero son diferentes cosas que pueden pasar que, como les digo, la vamos a ir desarrollando más en profundidad. Lo que quiero que sepan ahora es por qué presenta problemas de biodisponibilidad la vía oral. ¿Está claro lo que acabo de explicar, chicos? Sí, Flor. ¿Los demás? Es un concepto muy importante. Bien. Bueno, chicos, otra desventaja de la vía oral es la automedicación. Recuerden estudiarse lo que vimos la clase pasada, que creo que ya está subida en el Drive. Sí, está subida como clase extra, ¿bien? O clase 10, no me acuerdo. La diferencia entre automedicación y autoprescripción, ¿sí? En la carpeta de módulo, lógicamente, ¿sí? Entonces, esas son las desventajas.
Ahora, ¿cuándo va a estar contraindicada? ¿Cuándo yo no le puedo dar un fármaco por vía oral a un paciente? Obviamente si hay úlceras. Si hay úlcera en el estómago o en el intestino, no le voy a dar un fármaco por vía oral, ¿sí? Primero que nada porque la absorción va a ser errática. Y segundo porque voy a estar dañando aún más al paciente, le voy a estar perjudicando. Si hay una úlcera, ya sea gástrica o intestinal, no le voy a dar al paciente el fármaco por vía oral. Al menos que sea un fármaco por vía oral que actúe de forma local. Acá les comento una cosa, los fármacos por vía oral pueden actuar de forma sistémica, es decir, absorberse y actuar a nivel de todo el organismo, o bien pueden tener una acción local sobre la mucosa, bien, sobre la mucosa del estómago y del intestino. Existen fármacos, ¿sí?, que van a venir a actuar directamente en la mucosa, también lo veremos más adelante, directamente en la mucosa del estómago o en la mucosa intestinal, y muchas veces estos fármacos son tratamientos para diferentes patologías gastrointestinales, ¿bien? Entonces, si el fármaco es para tratar las úlceras de forma local, sí se puede dar por vía oral, pero si el fármaco se tiene que absorber para llegar a la circulación sistémica, no voy a elegir la vía oral, ¿sí? Ahora, esta cosa muy importante, vamos a aprovechar el dibujito que está acá, es que ustedes saben que en la vía oral el fármaco se absorbe tanto en el estómago como en el intestino, ¿bien? Ahora, esta absorción, chicos, esta absorción que se produce acá, para que pueda ser completa la absorción necesita de un tiempo determinado, un tiempo de contacto se llama, ¿sí? Este tiempo de contacto se va a ver perjudicado con vómitos y diarrea. ¿Y por qué? Y bueno, si estamos en el intestino, por ejemplo, y tengo una diarrea, el fármaco se va a eliminar y no va a llegar a absorberse por completo, porque no terminó de absorberse y ya se expulsó por heces, ¿bien? O en el estómago, el fármaco no se terminó de absorber y ya lo expulsé por vómito. Entonces, cuando tengo vómitos o diarrea, no me conviene dar un fármaco por vía oral, al menos que sea para tratar, por ejemplo, un laxante, se puede dar por vía oral que va a actuar de forma local, ¿sí? Pero no me conviene dar fármacos por vía oral cuando el paciente tiene vómitos o diarrea, porque el vómito y la diarrea me disminuyen el tiempo de contacto. El fármaco no termina de absorberse y ya se expulsa, ¿sí? Obviamente disfagia, chicos, ¿sí? Cuando yo tengo trastornos en de la deglución, ¿sí?, ya sea disfagia o disglusia, que es un poco más en la orofaringe, la disglusia, ¿bien? Cuando tengo trastornos en la deglución, obviamente no voy a dar fármacos por vía oral. Y acá viene una pregunta que hace el doctor Meuli, para los chicos de la UNT, que creo que también la escuché de la doctora Unías, es la siguiente. Si yo tengo trastornos en la deglución, por ejemplo, tengo espasmo, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Este es un paciente normal y este es un paciente que tiene ahí un espasmo, una obstrucción a nivel del esófago. Bien. O vamos a hacerlo acá también a la obstrucción para comparar. Yo les hago una pregunta, ¿qué opinan ustedes? A ver, si yo tengo un espasmo a nivel del esófago, ¿sí?, ¿qué forma farmacéutica, en el caso de que le dé un fármaco por vía oral, ¿no? ¿Qué forma farmacéutica me viene mejor? ¿Líquida o sólida? Piensen y díganme. A ver, ¿quién dijo líquida y quién dijo líquida? Yo, Julián. Bien. ¿Y quién opina lo contrario a Julián? ¿Nadie? Bueno. En realidad, miren, si yo le doy una líquida, la forma farmacéutica ¿Sólida? líquida, la respuesta es sólida, ¿sí? Pero miren por qué. Si yo le doy una forma farmacéutica líquida, el líquido no tiene la fuerza suficiente para vencer la obstrucción que hay. En cambio, un sólido, acá les hago otro dibujito. En cambio, un sólido va a tener la fuerza para vencer esa obstrucción y dilatarla.
Bien, obviamente que no se le va a dar a un paciente con una disfagia del tipo que sea, no se le va a dar por vía oral, pero en el examen el doctor Murphy les pregunta, y bueno, y si vos tenés que elegir entre un líquido y un sólido, ¿cuál le darías a un paciente que tiene espasmos en la obstrucción en el esófago? La respuesta es sólido, porque el líquido no tiene la fuerza suficiente para vencer la obstrucción, el sólido sí la va a tener. Pero Bien, en ese caso no esa es una entramos pregunta. en qué tipo ¿Cómo? de en ese caso no entramos en qué tipo de disfagia, porque si es una No, disfagia biogénica o obviamente que obstructiva. iba a depender de eso, pero el doctor en el final les pregunta así, si ustedes tienen un trastorno en la deglución, ¿qué forma farmacéutica les conviene? ¿Sí? Y Claro. chao, no les va a pedir, pero obviamente que sí depende de mucho también del tipo de disfagia. En realidad, ante cualquier disfagia no le voy a dar por vía oral el fármaco al paciente, eso es así. ¿Sí? Pero esta pregunta se las hace el doctor Meury, y bueno, la escuché un par de veces y yo se las digo para que ustedes la puedan responder bien si él les pregunta, ¿sí? Pero obviamente que es una pregunta como para, no sé para qué la hace, pero porque por vía oral si tengo una obstrucción a nivel del esófago no voy a dar por ahí el fármaco, ¿bien? Así que bueno, eso como una pregunta que hace él, pero quiero saber si está claro igual, Sí. ¿sí? Bien, bueno, entonces sigamos. Pacientes con problemas mentales, neonatos y pacientes inconscientes tampoco le voy a dar por vía oral porque no van a poder deglutir. El problema con los pacientes con problemas mentales es que muchas veces, dependiendo del trastorno mental que tengan, ¿sí? No hacen caso o bien, por lo general también, si hay algún tipo de demencia, por ejemplo, ¿sí? Hay trastornos de la deglución involucrados. Entonces, pacientes con problemas mentales, obviamente recién nacidos, y pacientes inconscientes no voy a usar la vía oral. ¿Bien? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué formas farmacéuticas puedo dar por vía oral? Ustedes quiero que me lo digan, de las que vimos. ¿Cuáles son las que puedo dar? Cuando ustedes se toman un ibuprofeno, ¿en qué se lo toman? En pastilla o en jarabe. Bueno, vamos con jarabe, pastillas, o cuál sería el término? Comprimido. Y comprimido. ¿Qué más? Cápsulas. Bien, cápsulas. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Elixir. Poción. Bien, polvos. Polvos, sobre todo los granulados, ¿no? Los que se disuelven en agua, etcétera. O sea, la mayoría de las formas farmacéuticas que vimos se dan por vía oral. Bien. Ahora, chicos, ¿qué ejemplos podemos poner nosotros de fármacos que se den por vía oral? Y bueno, ¿quién me tiene un ejemplo? A ver. ¿Qué fármaco consumen ustedes por vía oral? Ibuprofeno, paracetamol, propranolol. Paracetamol. Perfecto, el propranolol, el atenolol, ibuprofeno. Pongamos los más básicos ahora, ibuprofeno. ¿Sí? Hay un montón, pero bueno, les pongo dos ejemplos, pero hay un montón. Aspirina, ¿sí? Ácido valproico, hay un montón de fármacos que se pueden dar por vía oral. ¿Bien? Entonces, esta es la vía oral. En cuanto a técnicas de administración, acá no hay ninguna particularidad. Simplemente que si queremos agregar algunas particularidades van a depender de las formas farmacéuticas. Por ejemplo, ustedes saben que si es una cápsula dura, quizás sea recomendable decirle al paciente que tenga un vaso que la ingiera con mucha cantidad de agua, a diferencia de que si es una perla por ahí, con una poca cantidad de agua estamos bien, ¿sí? Muchas veces hay fármacos que se pueden dar con las comidas, otros sin las comidas, dependiendo, eso lo veremos en absorción, ¿sí? Pero en cuanto a las técnicas de administración no hay mucho que decir porque, como les digo, es un proceso fisiológico, ¿sí? ¿Está clara la vía oral, chicos? ¿Tienen alguna duda de vía oral? Vimos todos los ítems, ¿no? Quiero saber si tienen alguna duda. No, Flor. Bien. ¿Los demás? No, Flor. Bien. Recuerden las desventajas, lo de la biodisponibilidad.
Pasemos a la vía sublingual. Recuerden que para el doctor Alori no es una vía de administración, pero en los libros sí está como vía de administración, así que la vemos. Vía sublingual. Chicos, cuando hablamos de vía sublingual, estoy hablando de administrar un fármaco por debajo de la lengua. Bien, por debajo de la lengua o entre la cara interna de la mejilla y la cara externa de la arcada alveolar. El nombre correcto sería vía bucal. ¿Por qué? Porque cuando yo digo vía sublingual estoy diciendo que pasa esto nada más, ¿sí? Que yo administro el fármaco debajo de la lengua. Pero si yo digo que voy a colocar, les voy a hacer acá unos dientitos, ¿sí? Y aquí va a estar la mejilla. Si yo digo que el fármaco lo voy a colocar entre la cara externa de la arcada alveolar y la cara interna de la mejilla, estoy haciendo referencia a un sitio que no es por debajo de la lengua. Entonces la vía esta se llamaría vía bucal en realidad. Y la vía sublingual, o sea, cuando lean ustedes vía sublingual hace referencia a la colocación del fármaco debajo de la lengua, ¿sí? Pero dentro de la vía bucal ustedes pueden tener una administración sublingual y pueden tener una administración que es la otra, entre la cara externa de la arcada alveolar y la cara interna de la mejilla. También por eso Alori no la considera como vía de administración, porque lo correcto sería decir vía bucal, ¿bien? Y dentro de la boca puedo colocar el fármaco debajo de la lengua o entre la cara externa de la arcada alveolar y la cara interna de la mejilla. Bien, puedo colocarla en los dos sitios. ¿Sí? ¿Tenés algún ejemplo de fármaco que se administra en la cara externa de la arcada alveolar? Mira, más que nada, cuando yo hablo de ese tipo de fármacos es para acción local, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la mucosa yugal, o sea, esta mucosa que está acá, ¿bien? Esa mucosa que está ahí no tiene una superficie de absorción tan importante como la tiene la mucosa sublingual. Entonces, cuando yo hablo de fármacos que se colocan, ¿sí?, en ese sitio, hablo de fármacos que van a actuar de forma local, por ejemplo, que exista alguna lesión en la mucosa, ¿bien? Claro, Que puede ser un en afta, spray, digamos. pueden ser en... ¿Cómo? Una lesión como un afta, digamos, algo por el estilo. Exactamente. Puede ser un comprimido, una pastilla que se disuelva, ¿sí?, y que actúe de forma local. Puede ser un spray también, que vos aprietes, digamos, el pulverizador y salga todo ahí. O puede ser también una gota, ¿bien? Pero por lo general se usa la vía sublingual, es la que más se usa. Cuando tengo lesiones en la mucosa como un afta, como cualquier tipo de lesión, puedo utilizar esta otra colocación, ¿sí? Entonces, eso depende mucho del fármaco y depende también de la situación de la bucal del paciente. Si yo tengo un montón de aftas orales, no voy a usar la cara interna de la mejilla y la cara externa de la arcada alveolar como sitio de administración porque le va a remil doler al paciente. Y usar sublingual, por ejemplo, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta. Y otra cosa, la absorción por vía sublingual es rapidísima. O sea, la vía sublingual la voy a utilizar principalmente cuando tenga situaciones de urgencia, porque es muy rápida, ¿sí? Entonces esos son como detallitos que hay que tener en cuenta, ¿bien? Entonces, hay dos formas de colocarlo, como dijimos, una es acá y la otra sería acá, ¿bien? O arriba también. Acá les comento que existen dos formas farmacéuticas. Existe el comprimido, la pastilla sería en este caso, y obviamente que existen las gotas también. Bien, las gotas que también pueden ser sublingual o también puede ser en la cara externa de la arcada alveolar y la cara interna de la mejilla. Bien, entonces esa es la definición de vía sublingual. ¿Por qué el doctor Alori no la considera una vía? Porque dentro de la boca el sitio sublingual es uno de los tantos sitios de colocación. Bien, él lo considera una vía de absorción más que nada, ¿sí? Entonces, esa es la definición. Veamos las ventajas. Vamos a centrarnos en la sublingual, ¿no? No tanto en la cara externa de la mejilla, porque esa no es muy usada. O sea, es muy usada, pero no es importante aquí, ¿sí? Esa la veremos más adelante cuando veamos absorción y acción local. Ahora lo que nos interesa saber es la vía sublingual, ¿bien? En cuanto a las ventajas que tiene la vía sublingual, chicos, es la rapidísima acción que tiene.
y que obviamente no hay primer paso hepático, pero todo tiene un porqué. Miren, acá estaría el fármaco, ¿sí? Esta es la mucosa sublingual. Con esta pastilla, digamos, con la saliva se empieza a disolver, porque ustedes saben que la pastilla se disuelve en contacto con la saliva. Vamos a hacer de otro color para que se note más el dibujito. Se empieza a disolver, ¿sí? Y cuando se disuelve, atraviesa la mucosa, atraviesa el endotelio y llega al interior de las venas raninas, ¿bien? Desde ahí sigue todo su trayecto hasta la vena cava superior. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En algún momento el fármaco que se absorbió por debajo de la lengua, anatómicamente hablando, va a pasar por el hígado? No. No. Perfecto, porque toda la sangre de la lengua drena directamente en la cava superior, o sea, no pasa por el hígado. Entonces tenemos dos ventajas. Primero que, como la mucosa sublingual es delgada y tiene una gran superficie de absorción, el fármaco se absorbe rápido, ¿sí? Entonces hay una rápida acción. Y segundo, que no hay primer paso hepático. No tiene problemas de biodisponibilidad. No tiene tantos, le pongamos, problemas de biodisponibilidad, porque no pasa por el hígado el fármaco, entonces, o sea, no pasa por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica, estamos hablando, ¿no? Como en el estómago que drenaba y pasaba por el hígado, miren el esquema de acá. Bien, si yo les digo a ustedes vía sublingual, va a venir y va a drenar directamente en la cava superior, ¿sí? O sea, desde la arteria, la vena ranina, perdón, yugular, etcétera, etcétera, llega a la vena cava superior. En cambio, miren cómo en el estómago tiene que pasar por la porta, por el hígado, ¿sí? Y recién retornar, o sea, vena cava inferior y recién retornar a la aurícula derecha. Acá no hay paso por el hígado, entonces no hay inactivación hepática presistémica, no hay primer paso hepático. Cuando el fármaco se inactiva en el hígado antes de llegar a la circulación sistémica, se llama primer paso hepático. Acá no hay primer paso hepático, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Primero, el sabor, porque usted imagínense que lo tienen que tener un buen tiempo ahí, y obviamente es suficiente, ¿bien? Segundo, la deglución refleja. Tener un medicamento ahí debajo de la lengua me genera estimulación salival, ¿bien? Y este exceso de saliva que se acumula me puede producir una deglución refleja, y sin querer me puedo tragar, digamos, parte del principio activo, ¿sí? Y otra desventaja que tiene es que no cualquier fármaco se va a absorber en este sitio. ¿Sí? Son muy pocos los fármacos que se pueden dar por vía sublingual. Ya vamos a ver cuál ejemplo podemos dar. ¿Sí? Ahora, las contraindicaciones de la vía sublingual, ¿cuáles van a ser? Obviamente si hay una lesión, ¿sí? Si hay una lesión de la mucosa sublingual, no la voy a utilizar a la vía, porque voy a estar perjudicando al paciente. Y hay aftas orales, las aftas suelen salir más que nada en la cara interna de las mejillas, pero también pueden salir debajo de la lengua. Si hay una afta oral, el contacto de la pastilla con el afta, chicos, es extremadamente doloroso, así que no lo voy a dar. Y obviamente, tampoco voy a dar este fármaco por vía sublingual si me produce o me causa irritación, ¿sí? Entonces, la vía sublingual es cortita. ¿Qué tienen que saber? Que esta vía, primero que nada, como cosas importantes o tips, evita el primer paso hepático, primero que nada, ¿sí? Segundo, me sirve para situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque es una vía rápida, ¿sí? Vía rápida. El fármaco se absorbe rápidamente y por ende actúa rápido también. ¿Bien? Ahora, recuerden, las contraindicaciones van a ser siempre que haya lesión en el sitio de absorción, chicos, no la voy a usar a la vía. ¿Sí? Puedo utilizar otra, en este caso una endovenosa, por ejemplo, que también me sirve para situaciones de urgencia o emergencia. ¿Sí? Entonces puedo cambiar la vía. Bien, siempre que haya lesiones en la mucosa no voy a utilizar la vía. ¿Cuál va a ser un ejemplo? O la forma farmacéutica, sigamos el orden. Forma farmacéutica, pastillas, gotas. ¿Sí? Vamos ahora a ejemplo.
El nitrito sublingual. El nitrito sublingual me sirve para los cuadros agudos, los cuadros de angina de pecho agudos. Si una crisis anginosa, bien, el nitrito sublingual es vasodilatador, me va a servir para esta situación. ¿Sí? El cuadro anginoso es una situación de urgencia. Bien, entonces un nitrito sublingual me sirve para esta situación. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la vía sublingual. Recuerden que no hay muchos fármacos que se puedan administrar acá. ¿Por qué? Porque para absorberse por la mucosa sublingual, chicos, el fármaco tiene que tener ciertas características. ¿Bien? Entonces, obviamente, no cualquier fármaco se puede absorber. El nitrito sublingual, sí. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa me interesa a mí, por más que sea reiterativa, ¿sí? Que ustedes sepan? Lo que me interesa más que nada, chicos, es que ustedes comprendan por qué no hay primer paso hepático. Quiero que alguno de ustedes me lo diga. ¿Me lo pueden decir? A ver. Porque no pasa por la vena porta. Perfecto. No pasan por la vena porta. Muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, tienen el nitrito sublingual. No va a sufrir. Si lo administro por acá, no sufre primer paso hepático. Si queremos otro, ¿alguien conoce otro fármaco? Por ejemplo, la nicotina. El lorazepam también se puede administrar sublingual. También hay algunas benzo, ¿sí? La buprenorfina. Hay algunas, la buprenorfina es como un derivado de la morfina, ¿sí? Que, bueno, se usa para el dolor también, y son fármacos que se pueden dar tranquilamente por vía sublingual. Hay varios, pero como les digo, a comparación de los que se utilizan por vía oral, son muy limitados. Bien, son limitados el número. Con que ustedes digan nitrito sublingual está bien, pero ahí les tiro otros ejemplos por las dudas, ¿sí? Bien, entonces, esto con vía sublingual, ¿tienen alguna duda con esa? No, Flor. No, Flor. Ninguno. No. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces chicos, esto, a ver, todo lo que nosotros estamos viendo ahora es importante tenerlo en cuenta porque nos sirve, ¿no? A la hora de elegir la terapéutica más adecuada para el paciente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la vía rectal, ¿bien? Vayan pensando qué formas farmacéuticas se utilizarán por vía rectal y acá vamos a agregar lo que dijo su compañero, porque está bueno el ejemplo, que también el lorazepam, que es una benzodiazepina también, ¿sí? Que se administra por vía sublingual, se puede administrar por vía sublingual, ¿bien? Vamos a las vías rectales. Chicos, la vía rectal, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, es una vía de administración que utiliza como sitio de absorción a la mucosa rectal, ¿bien? Es la administración del fármaco a través del esfínter anal, y utiliza como sitio de absorción a la mucosa rectal. Administración del fármaco a través del esfínter anal y utiliza como sitio de absorción a la mucosa rectal. ¿Sí? Antes de entrar a la vía, recorremos el drenaje venoso, porque esto es súper importante. ¿Sí? Tenemos las venas rectales superiores, medias e inferiores. Acá les comento que las venas rectales superiores desembocan en la vena mesentérica inferior y esta termina en la porta. En cambio, las medias y las inferiores terminan en la cava inferior. Yo les hago una pregunta. ¿Habrá pasaje del fármaco por el hígado? Una parte sí. Perfecto, muy bien. Una parte del fármaco sí va a pasar por el hígado, ¿bien? Porque el drenaje venoso desde el recto, una parte drena en la vena porta y la otra drena directamente en las venas cavas inferiores. Lo que drene por la vena porta me va a conducir al fármaco hacia el hígado. Entonces, tienen que saber ustedes, chicos, que en la vía rectal, bien, sí hay pasaje a través del hígado. O sea, el fármaco sí pasa por el hígado, pero solo una parte, ¿bien? Eso es importantísimo para entender las ventajas. Entonces, ya vimos la definición. Veamos ahora las ventajas. Ventajas. Primera ventaja, evita parcialmente el primer paso hepático. ¿Y por qué? Y porque dijimos
que la vena rectal media e inferior drena directamente en la cava. Todo lo que drene acá no va a pasar por el hígado. No va a pasar por el hígado, ¿sí? En cambio, las venas rectales superiores drenan en la porta y por ende sí pasan por el hígado. Entonces, hay se evita, digamos, parcialmente el primer paso hepático, porque solo una parte del fármaco va a pasar por el hígado. Acá, miren, esto es importante tenerlo en cuenta, chicos. Acá les voy a hacer dos dibujos yo. ¿Sí? Acá tenemos el recto. Vamos a hacer así. Ahí está el esfínter. Y aquí vamos a hacer la parte superior del tubo digestivo. Esófago, estómago, intestino. ¿Sí? Chicos, cuando yo les pongo acá que la absorción es más rápida que la intestinal, me refiero a lo siguiente. Que el trayecto que tiene que recorrer el fármaco para llegar a su sitio de absorción es más corto por vía rectal. Porque miren, si yo administro el fármaco por vía rectal, yo coloco, supongamos, el supositorio, bien, y el supositorio apenas lo coloco ya está en contacto con su sitio de absorción. En cambio, si yo lo tomo por vía oral, el fármaco tiene que pasar por la boca, por el esófago, por el estómago y llegar al intestino. O sea, el trayecto es más largo. En cuanto a trayecto, podemos decir que la absorción inicia más rápido. Acá la palabra correcta sería inicia, para no generar confusiones, ¿sí? La absorción inicia más rápido a nivel rectal que a nivel intestinal. En otras palabras, podemos decir que la absorción inicia más rápido cuando el fármaco es administrado por vía rectal que cuando es administrado por vía oral. ¿Y por qué? Y bueno, por el trayecto. Administrándolo por vía rectal, yo coloco el fármaco cerquita de su sitio de absorción. En cambio, administrándolo por vía oral, el fármaco tiene que seguir todo un trayecto hasta que por fin llega al intestino. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? Sí, Flor. Pero, ojo, ¿por qué? Porque si vamos a las desventajas, miren lo que nos dice, que la absorción es incompleta y esto tiene sentido. La mucosa rectal la vamos a hacer así, ¿sí? Tiene un menor número de células absortivas. Bien, lo que es sí. Justo en este tema me surge una duda. Sí, decime. Si yo lo administro por vía rectal y la absorción es incompleta, ¿eso no sería un factor por el cual podría tener una menor biodisponibilidad o una igual biodisponibilidad que si yo lo administrara por vía oral? O sea, porque por un lado tengo la vía oral el primer paso hepático, pero por este lado tengo que la absorción es incompleta. Perfecto, exactamente. Si nosotros, con lo que voy a decir está perfecto, si vos tenés una absorción incompleta, obviamente que la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica va a ser menor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La vía rectal por lo general se usa más con fines locales, ¿sí? Justamente por eso que vos decís. Ahora, si el paciente tiene vómito, si el paciente, por ejemplo, tiene una úlcera gástrica, si el paciente tiene problemas de la deglución o si el paciente está inconsciente, yo le puedo dar el fármaco por vía rectal, considerando, como vos decís, esta diferencia en la cantidad de absorción. Pero ojo, porque las formulaciones, o sea, la forma farmacéutica, a la hora de elaborar el supositorio, ¿sí? Yo ya sé que la absorción va a ser incompleta. Y por lo general, por vía rectal puede venir el principio activo en mayor concentración. ¿Sí? En un supositorio, por ejemplo, el principio activo puede venir en más cantidad que en un comprimido. ¿Y esto para qué? Para justamente tratar de compensar esa absorción incompleta que hay por vía rectal. ¿Sí? No sé si se entiende. Excelente, Flor. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como les decía, en la mucosa rectal la absorción es incompleta porque no es el mismo tipo de mucosa que hay en el
intestino que tenemos las vellosidades, las microvellosidades que me aumentan notoriamente la superficie de absorción. ¿Bien? Acá no tenemos eso y tampoco tenemos a nivel celular muchas células absortivas. Entonces la absorción es incompleta. Mientras que en el intestino delgado es el mejor sitio de absorción que hay en el organismo. ¿Bien? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. En las desventajas tenemos obviamente la incomodidad, si es una vía incómoda de realizar. Y también requiere personal capacitado y muy importante, más que capacitado, un personal que tenga tacto con el paciente. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir y no explicarle nada al paciente de lo que le voy a hacer. Le tengo que explicar, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes no quieren esta administración porque les resulta incómoda y por un montón de otras cosas. Entonces yo tengo que explicarle todo, por qué elegí esta vía, qué beneficios va a tener, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las formas farmacéuticas que voy a utilizar? Los supositorios y los enemas, ¿sí? Supositorio es sólido y el enema es líquido, ¿sí? Miren acá. Acá tenemos esta imagencita de cómo se coloca el supositorio. Los supositorios vienen así, con una cobertura metálica. Bien, yo la tengo que retirar primero a la cobertura. Luego lo tengo que humedecer con agua o bien puedo administrarlo con algún tipo de lubricante. ¿Sí? Puede ser vaselina, por ejemplo. Una vez que yo hice esto, le tengo que decir al paciente que se coloque en decúbito lateral, bien, y que la pierna que queda hacia superior la flexione, ¿sí? De esta manera, esta posición más que nada, ¿por qué? Porque favorece un poco a la dilatación del esfínter anal, ¿sí? Y va a resultar menos incómodo y doloroso para el paciente, ¿bien? Entonces se pone en esa posición y, chicos, se va empujando el supositorio, se lo puede colocar con el dedo índice, ¿bien? Pero miren, solamente tienen que entrar la falange distal, ¿bien? Solamente tienen que entrar la falange distal, no puedo meter todo el dedo, solamente la falange distal, ¿bien? Cuando yo sé que mi falange distal ya está dentro, ¿bien? Ahí yo sé que está bien colocado, o por ahí obviamente depende del dedo de la persona. Algunos libros les dicen que tiene que entrar la falange distal, otros libros les dicen que tienen que empujarse 1 centímetro por lo menos, ¿bien? Como para asegurar que el supositorio esté bien colocado. Recuerden que se coloca desde dónde, desde el vértice o desde la base. Es la base. Desde la base, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago después? Agarro y comprimo las nalgas, ¿sí? Agarro las nalgas del paciente y las comprimo. ¿Y por qué lo hago así? Básicamente tengo que comprimirlo por lo menos unos 10-15 minutos. ¿Y para qué? Para asegurarme que el supositorio no descienda, bien, para asegurarme que se quede o que vaya, que se quede en su lugar, digamos. Después de que administré, obviamente tengo que colocar mi mano presionando, así como tiene el paciente ahí, presiono, digamos, entre los dos glúteos, bien, evitando por unos 10 o 15 minutos puede ser, bien, para evitar el retroceso, ¿sí? Ahora, obviamente que al paciente se le tiene que decir que por lo menos no vaya del cuerpo o no defeque entre media hora y 1 hora, sino debe defecar entre ese tiempo para asegurarme la absorción completa del principio activo. Entonces, para colocar un supositorio, dijimos, quitamos la cobertura metálica, humedecemos con agua o bien con algún tipo de lubricante, el paciente en decúbito lateral con las rodillas flexionadas, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer el ingreso del supositorio. Colocamos, puede ser con el dedo índice, y en los niños se coloca con el pulgar, perdón, con el meñique. En los niños colocamos con el meñique y en los adultos con el índice. Flor, ¿Sí? Sí. Bueno, primera pregunta, ¿se utiliza esto, por ejemplo, en infantes? ¿Un supositorio en infantes? No es muy, o sea, tenés que no tener ninguna otra alternativa, pero no es muy utilizado. Solamente tienen que saber que la diferencia de dedos, ¿sí? Sí, Claro, se puede utilizar en neonatos, ¿bien? Si no te iba a preguntar en qué posición lo tenés que poner al neonato para ponerle, digamos. También se la tiene que poner en la misma, ¿sí? Solamente que vas a necesitar ayuda para alguien que lo mantenga, ¿sí? Claro,
Perfecto. Cuando es un bebecito, colocá la misma, pero alguien lo tiene que sostener. Aparte, vos tenés en cuenta que si un bebé o un niño se mueve muchísimo. Entonces, no sé si tanto te conviene dar este tipo de vía ahí. Pero tienen que saber que sí se lo puede dar a un chiquito, ¿bien? Y que si lo vas a usar, tienes que utilizar el meñique, ¿bien? Para colocarla, ¿sí? ¿Está claro o no? Sí, está re claro. Bien, ¿y la otra pregunta o era esa sola? No, era esa, era justamente si se lo da y si, qué posición habría que usar en ese caso. Claro, sí, en bebés sí se los puede dar, ¿sí? Pero es dependiendo en realidad. También existe otra posición para los bebecitos, que es, bueno, yo te lo voy a dibujar así, ¿no? Dibujado horriblemente, pero también es así, que vos le flexionás, o sea, está en decúbito dorsal y vos le flexionás las dos rodillitas, ¿bien? Y le colocás. Esta se usa más que nada para, se usa, por ejemplo, para tomar la temperatura rectal, ¿sí? Y también puedes utilizarla esta para colocación de enemas, ¿bien? Esa es Perfecto. otra posición, ¿sí? Perfecto, sí. Bien, entonces, acá chicos, en la vía rectal, como les digo, el dedo para utilizar, ¿sí? El dedo para utilizar en los niños es el meñique, por una cuestión de tamaño, ¿bien? Ahora, en el adulto es el índice. Recuerden, primera falange nada más tiene que introducir, ¿sí? Primera falange, ¿sí? Y como les dije a sus compañeros recién, obviamente dependiendo la edad del chiquito, ¿no? Si es un bebé muy chiquitito, obviamente voy a tratar de buscar otra vía, pero si no queda ninguna alternativa voy a colocarle por vía rectal, si no puede recibir por vía oral, ¿bien? Y como les digo, puede ser esta posición que ahí vas a necesitar una ayuda extra de alguien que lo tenga, o esta posición que es la más utilizada en realidad, que es para temperatura rectal, para colocación de enemas y también para colocar supositorios. Bien, lo que tiene de bueno esta posición es que no necesitas ayuda, porque con una mano les tenés las piernitas y con la otra colocas el supositorio. Bien, con esta posición no necesitas de alguien. Si lo quieres hacer de esta posición vas a necesitar de otra persona que lo sostenga el chiquito. Entonces por eso conviene mucho más utilizar esta posición de acá. Bien, muchas veces se le da supositorios a los bebés por vía rectal y por ahí se le da, por ejemplo, para que se lo administren de forma ambulatoria. Entonces hay que explicarle a los padres cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Entonces esa sería la posición ideal, pero podemos utilizar, si son nenes más grandes, por ejemplo, chiquitos mayores a 3 años que por ahí ya como que se quedan más quietos, sí podemos utilizar esta posición de acá. Si son bien chiquititos, nos conviene esta, por una mano tengo los piecitos y con el otro coloco el supositorio, ¿bien? Ahora, bueno, acá tiene una imagen anatómica para que vean dónde queda el supositorio. Lo ideal es que quede por encima del esfínter anal, por eso necesito meter mi falange completa, la falange distal, o bien 1 centímetro por arriba del esfínter anal. ¿Está clara la técnica? Esto sería la técnica de administración. ¿Está claro esto, chicos? Sí. Sí, Flor. ¿Sí? Obviamente que en el bebé también voy a tratar de comprimir las nalgas, ¿no? Para que evitar el retroceso. En el caso del enema, la colocación es exactamente la misma, ¿sí? Solamente que dependiendo del tipo de enema, hay enemas evacuadores, ¿sí? Que nos sirven para limpiar, y hay enemas con principio activo, pero por lo general se usa más que nada el evacuador. La técnica es la misma. Recuerden que para los bebés viene el famoso enemol, ¿sí? Que es más chiquitito el pomo, más chiquito, y para los adultos viene el enema, que es como una jeringa, que puede venir una jeringa grande, más grande, ¿sí? Y dependiendo del uso que le vas a dar al enema, hay que tener ciertos cuidados. Ya sea para enema o para supositorio, es importante, chicos, que cuando administro algo por vía rectal, suspender, en el caso del adulto, en el bebé mucho no lo vas a poder controlar a eso, pero en el adulto le tienen que decir ustedes al paciente que no defeque bien, por lo menos después de 30 minutos, o lo ideal sería que no lo haga por 1 hora, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las técnicas de administración. Y en cuanto a las contraindicaciones, obviamente cuando haya lesiones en la mucosa rectal, hemorroides y diarrea. Pero acá les comento algo, porque los fármacos administrados por vía rectal pueden ser para uso local y también para uso sistémico.
sistémico. Para uso local, chicos, por ejemplo, vienen pomadas. Vienen pomadas que se administran por vía rectal, ¿sí? Que pueden ser pomadas con antihemorroidales, ¿sí? También vienen supositorios. Supositorios que tienen como principio activo laxantes. Estos van a ser de acción local porque van a actuar directamente en la mucosa rectal. Y sistémicos pueden ser AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Muchas veces, como yo les decía, por alguna razón, ¿sí? No se puede utilizar la vía oral. Entonces vamos a tener que administrarlo por vía rectal. Por ejemplo, existe una AINE que es la indometacina. ¿Sí? La indometacina viene en supositorios, justamente porque en algunas situaciones, como les dije, no se puede administrar por vía oral este AINE, entonces voy a requerir otra vía de administración. La otra opción que tengo es la vía sistémica, ¿bien? Y en la vía sistémica, cuando hablo de vía sistémica, es que el fármaco no va a actuar localmente sobre la mucosa, sino que se va a absorber y va a actuar a nivel general, ¿bien? Entonces, supositorios tenemos locales y sistémicos, ¿bien? O por vía rectal podemos administrar fármacos con finalidades locales como los antihemorroidales que pueden venir en pomadas, ¿sí? O laxantes que pueden venir en supositorios. A su vez también tenemos sistémicos como por ejemplo la indometacina, ¿sí? Que viene en supositorio y que ya saben, cuando el supositorio se desintegre, cuando la cubierta del supositorio se desintegre, va a quedar expuesto el principio activo en contacto con la mucosa rectal, listo para absorber. ¿Sí? ¿Está claro vía rectal, chicos? ¿Tienen alguna duda de lo que hablamos? No, Flor. ¿Los demás? Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Acá les puse este recuerdo de un atlas de anatomía, más que nada para que miren un par de cositas. Acá está el duodeno, ¿no? Miren cómo el fármaco, si se absorbe en el duodeno, termina sí o sí en la vena porta, ¿bien? Si se absorbe en el estómago, termina, quieran o no, en la vena porta. En cualquier parte del tubo digestivo va a terminar en la vena porta, entonces inevitablemente va a pasar por el hígado, ¿sí? A diferencia de la sublingual que habíamos dicho que no va a pasar por el hígado. Y recuerden que las venas rectales superiores desembocan en la porta. O sea que la indometacina administrada por vía rectal, les digo porque puede ser una pregunta de cuestionario, ¿sí? Después me avisan, ¿no? Cuando quieren que vuelva a abrir el cuestionario. Yo voy a esperar a que lo haga la mayoría para que hagamos las correcciones, ¿sí? Acá entonces les digo, recuerden que la indometacina, si la administro por vía rectal, se va a absorber acá y parte de esta indometacina va a sufrir primer paso hepático, ¿sí? Bien. Entonces después tenemos las vías parenterales. Hoy vamos a ver algunas nada más, ¿sí? Vía parenteral, ¿qué quería decir? Que no utiliza como sitio de absorción el tubo digestivo y que hay extracción del tejido. Acá ya hay uso de inyectables. Les hago una pregunta. ¿Yo requeriré de personal capacitado acá o lo puedo hacer yo mismo? Necesitaré personal capacitado. Se requiere personal capacitado. Es más, incluso aunque yo sepa colocar una inyección intramuscular, lo puedo hacer solo, pero nunca va a ser igual que lo coloque otra persona, ¿bien? Por una situación de comodidad más que nada, ¿bien? Entonces, las vías parenterales se dividen en intravasculares, es decir, colocar el fármaco por medio de una efracciono piel y efracciono endotelio vascular. Coloco el fármaco dentro de los vasos. Coloco el fármaco dentro de los vasos sanguíneos. Y se divide en endovenosa, intraarterial e intralinfática. ¿Sí? Vía intramuscular, vía subcutánea, vía intradérmica, intracardíaca, intraósea, intraperitoneal, intratecal
e intraarticular. Miren todas las vías que hay para colocar fármacos, ¿sí? Ahora vamos a ver estas tres que están acá, que son las más importantes, porque son las que más se usan, ¿sí? La endovenosa la vemos en la clase que viene. Entonces, saltense estas diapositivas de acá. Vamos a ver la intramuscular primero. ¿Sí? Entonces, vamos con la vía intramuscular. Chicos, la vía intramuscular es una de las más utilizadas, ¿bien? Cuando hablo de vía intramuscular, estoy hablando de administrar fármacos, ¿sí? A través de una punción en el tejido muscular, ¿sí? Administrar fármacos a través de una punción, ¿en dónde? En el tejido muscular. Si nosotros vemos acá abajo, estaría el tejido muscular, ¿sí? Pero recuerden que como todo tejido tiene los vasos sanguíneos, o sea, las vénulas serían capilares, tienen los capilares que me van a conectar con las vénulas y estas van a ser las que me van a conducir la sangre hacia el torrente venoso, ¿bien? Entonces vamos a tener los capilares, que son los más chiquitos, los vamos a colocar ahí, en el tejido, ¿bien? Recuerden que el tejido está formado por células y también por un espacio intersticial, en donde hay líquido intersticial. Entonces, el fármaco, cuando yo lo coloco dentro del músculo, queda disuelto. Queda disuelto en el líquido intersticial. ¿Sí? Al fármaco lo coloco en el intersticio del músculo. Y desde el intersticio el fármaco pasa al interior de los capilares para absorberse. ¿Bien? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Pero vamos por partes, ¿sí? Entonces coloco el fármaco en el tejido muscular. ¿Cuál es la ventaja de la vía intramuscular? Que ustedes tienen que saber, chicos, que los músculos están muy irrigados. En otras palabras, los músculos están muy vascularizados, están llenos de vasos sanguíneos. ¿Bien? Y es importante esto, ¿por qué? Y bueno, porque como hay una rica vascularización, va a haber una rápida absorción. Acá le voy a poner rica vascularización rápida absorción y por ende una rápida acción. ¿Sí? Ahora, chicos, ¿cuáles van a ser entonces las ventajas? Bueno, esta es la ventaja, la acción rápida, ¿bien? Y la acción rápida se debe a esta rica vascularización. Pero vamos a las desventajas. Las desventajas son el dolor, porque obviamente es una vía dolorosa, chicos, es una vía dolorosa, ¿sí? Cuando yo hablo, o qué tengo que hacer para evitar el dolor, qué cantidad de solución puedo administrar por vía intramuscular. Por lo general, en el adulto hasta 5 centímetros cúbicos, ¿bien? Adulto. Y en el niño, hasta 3 centímetros cúbicos. Porque si yo coloco más que esto, puedo producir distensión. O sea, más cantidad me produce una distensión que me genera mucho dolor en el músculo, ¿bien? Incluso en el recién nacido, puedo colocar hasta 1 centímetro cúbico. Sí, alguien me preguntó algo, yo escuché cualquier cosa. ¿Nadie me preguntó nada? Bueno. Creo que la Flora está escuchando voces. Sí, estoy escuchando voces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Obviamente que el músculo, esto tiene un porqué, ¿no? ¿Ustedes creen que el grosor del músculo del adulto es igual que el del recién nacido? ¿Qué opinan? No. No. Entonces, obviamente, como el músculo del recién nacido es más chiquitito, se va a distender con más facilidad, entonces puedo administrar menos cantidad de solución. El dolor se produce por distensión, porque ustedes imagínense que aquí está el tejido muscular y de repente hay una parte que está distendida porque contiene solución en el interior. ¿Bien? Obviamente que eso me genera dolor, ¿sí? Entonces hay ciertas cantidades. En el adulto 5, en el niño 3 y en el recién nacido 1, para evitar dolor por distensión, ¿sí?
Otra desventaja que tiene la vía intramuscular es la miositis o mionecrosis. Miositis o mionecrosis, es decir, inflamación del músculo o necrosis del músculo. Pero obviamente, esto va a depender mucho del fármaco, pero más que nada de la forma farmacéutica. ¿Bien? Por ejemplo, puedo tener miositis o mionecrosis cuando utilice soluciones irritantes. Por vía intramuscular, chicos, para no tener ningún tipo de irritación que me lleve a una miositis o una mionecrosis, me conviene mucho utilizar sustancias neutras. Es decir, no voy a utilizar sustancias ni ácidas ni alcalinas. Y voy a tratar de que sean más o menos neutras. ¿Para qué? Para no producir irritación. ¿Y para qué no quiero producir irritación? Para que no se genere, por ejemplo, miositis o mionecrosis. Les comento, por ejemplo, ¿qué solución no debería inyectar por vía intramuscular? Bicarbonato de sodio. ¿Ustedes por qué no inyectarían bicarbonato de sodio por vía intramuscular? Porque un alcalis débil puede producir irritación. Perfecto, muy bien, porque esa es una sustancia alcalina, ¿sí? Puede producir irritación, ¿bien? Y obviamente, en las desventajas también está que sí o sí necesito personal capacitado. ¿Pero por qué? Pasemos a la técnica de administración. Cuando yo quiero colocar un fármaco por vía intramuscular, el ángulo de la aguja tiene que ser de 90 grados, ¿sí? 90 grados, ¿bien? Sí o sí, porque de esta forma, colocando la aguja en 90 grados, yo me aseguro que la aguja llegue hacia el espacio intramuscular. Pero ahora, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para administrar el fármaco? Primero que nada, sí o sí, chicos, sí o sí, tengo que contarle al paciente lo que le voy a hacer, ¿bien? No sé si ustedes escucharon alguna vez que un paciente, por ejemplo, yo con todo esto de la vacuna, la Sputnik, por ejemplo, es intramuscular, y escuché varias veces que decían, sí, le colocaron la vacuna y se desmayó. Y eso es una cosa que muchas veces uno cree que es por la vacuna en sí, y no es por la vacuna, sino es por la vacunación. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el paciente tras una infección sufre algo que se llama reacción vasovagal. Bien, es una reacción vagal, digamos, es un desmayo. El paciente se desmaya, sufre un síncope vagal. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces este síncope vagal puede producirse, por ejemplo, como el dolor que me produjo la inyección, o una emoción extrema, un estrés, bien, un estrés por la situación que estoy por pasar, que me puede estimular al nervio vago, bien, al estimularse el nervio vago disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y el paciente tiene un síncope vagal. Entonces, por eso es que una persona se puede desmayar cuando le colocan una inyección, ¿sí? Y para evitar eso yo siempre tengo que hablar al paciente, chicos. Le tengo que decir lo que le voy a hacer, que se quede tranquilo, hacerlo, indicarle una técnica de respiración, justamente para evitar esta reacción vagal, ¿bien? Entonces, primero que nada, contarle al paciente lo que voy a hacer, ¿bien? Ahora, elegir la zona. ¿Qué zona voy a elegir para la administración intramuscular? Tengo 3 zonas que son las más utilizadas. Uno es el deltoides, ¿bien? El mejor músculo es el deltoides, ¿por qué? Por la cantidad de irrigación que tiene, por la rica vascularización, ¿sí? Voy a trazar una línea imaginaria, bien, desde lo que sería el acromión hasta 2 dedos por debajo, ¿bien? Ahora, voy a hacer un triángulo imaginario, ya lo vamos a ver en la parte práctica cómo lo puedo hacer, y en el medio de este triángulo voy a colocar la inyección. Ese es el mejor punto, ¿bien? Para colocarlo. El deltoides es el músculo más utilizado, justamente como les digo, por ser un músculo que está muy vascularizado, ¿bien? Ahora, el problema con el deltoides es que en el deltoides, como es un músculo más pequeño que el glúteo, ¿bien? Solo me admite, ya sea niño, adulto, lo que sea, en excepción de los neonatos,
Solamente en el deltoide puedo colocar 3 centímetros cúbicos, no puedo colocar más que eso, ¿sí? El deltoide me admite pequeñas cantidades de medicamento, más que 3 centímetros cúbicos en el deltoide no puedo colocar, ¿bien? Ahora, otro músculo que tenemos es el músculo cuádriceps, el vasto lateral del cuádriceps, ¿bien? O sea, la cara que sería anteroexterna del cuádriceps. Lo que se hace es, agarramos y dividimos, ¿sí? El cuádriceps en 3, también lo veremos en la práctica, y en la zona media colocamos la inyección, ¿sí? Este músculo es un músculo que está muy bien desarrollado desde el nacimiento, ¿bien? Entonces, es un músculo que me sirve bastante, ¿por qué? Porque yo sé que este músculo lo voy a poder utilizar en menores de 2 años, ¿sí? Porque acá les comento una cosa, ¿ustedes creen que yo pueda utilizar, por ejemplo, el glúteo en menores de 2 años? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo es el glúteo de un bebé en grosor? Y es pequeño, tengo riesgo de lesión al nervio. Perfecto. El glúteo es pequeño en un bebé. Cuando yo hablo del, vamos a introducirnos primero a este y después vuelvo a lo anterior. El otro sitio de administración es el glúteo, ¿sí? Este es el más frecuente de todos. Ahora, el glúteo, chicos, tiene un problema, que es el trayecto del nervio ciático y de sus ramificaciones, ¿bien? Si yo llego a lesionar este nervio, puedo producir atrofia muscular, porque se corta la inervación, ¿bien? En los niños muy pequeños, como el glúteo es muy delgado, sea cual sea el sitio de administración que yo utilice, puedo lesionarlo al nervio ciático, ¿bien? Entonces, pregunta de examen. En los menores de 2 años, solamente voy a utilizar la cara externa del cuádriceps, o puedo utilizar también el deltoide. Pero, como les digo, el deltoide es un músculo que en los bebés no está muy desarrollado. Entonces, no es el de elección. El de primera elección en menores de 2 años es la cara externa del cuádriceps. Porque lo que les dije recién, el cuádriceps está bien desarrollado desde el nacimiento. Es un músculo que desde el nacimiento ya tiene como un grosor importante. El deltoide y el glúteo no tanto, ¿bien? El glúteo jamás en un menor de 2 años. El deltoide puede ser, pero el que sí o sí voy a usar es la cara externa del cuádriceps. Esa es pregunta de examen, chicos, lo pregunta la doctora Unías, ¿bien? Entonces, hay que tener esta cosa, ¿no? Hay que tener esto que les acabo de decir, lo tienen que tener en consideración, ¿bien? En cuanto a la administración en el glúteo, como les digo, ya vamos a ver también cuando hagamos la práctica, que ustedes la van a hacer también conmigo, vamos a dividir el glúteo en 4 cuadrantes, ¿bien? Lo dividimos en 4 cuadrantes al glúteo. Básicamente, chicos, el cuadrante de elección acá es el cuadrante superoexterno. Bien, es el cuadrante superoexterno y en realidad acá, cuando yo elijo este cuadrante, básicamente lo hago ¿por qué? Lo elijo porque es la zona que menos riesgo tiene de lesionar el nervio ciático, ¿bien? Menos riesgos tiene. Cuando veamos la práctica vamos a ver cómo coloco la mano para delimitar la zona, ¿sí? No es algo así nomás, hay que tener cuidado. Entonces los músculos que se utilizan son deltoides, que es el rey, ¿bien? Porque es el más irrigado. Cara o vasto lateral del cuádriceps y glúteo. El glúteo contraindicado en los menores de 2 años, ¿por qué? Porque hay mucho riesgo de dañar el nervio ciático y producir atrofia muscular, ¿sí? En los neonatos, ¿cuál era la vía que era el músculo más conveniente? El vasto lateral del cuádriceps, ¿sí? Ahora, esas son las zonas de administración. En el glúteo y en el vasto lateral puedo administrar hasta 5 centímetros cúbicos en el adulto, ¿bien? No se olviden, en el deltoide, por más que sea un adulto, lo máximo que me acepta, digamos, el músculo de solución son 3 centímetros cúbicos. En el glúteo puedo administrar 5 centímetros cúbicos, ¿bien? ¿Está claro los sitios de administración, chicos? Sí, Flor. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora,
Si volvemos a las técnicas de administración, entonces elegimos la zona. Eso era lo primero, ¿sí? Elegir la zona. Obviamente, realizar la antisepsia de la zona. ¿Por qué no digo desinfección de la zona? Clase de partes. ¿Por qué no será correcto decir desinfección de la zona? ¿Qué es un desinfectante? ¿Cuál es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico? Que el desinfectante es por lo general un producto que puede ser irritante y el antiséptico no. Bien, o sea que vos usarías en materia orgánica un desinfectante. No, utilizaría un antiséptico. Perfecto, esa es la diferencia, ¿sí? Que el antiséptico es para materia orgánica y el desinfectante es, por ejemplo, para materia inorgánica, o sea, para materia inerte, como los pisos, la mesa, etc. Antiséptico es para la piel, ¿sí? Se realiza antisepsia de la zona, ese es el término correcto, no desinfección, antisepsia de la zona, que puede ser, por ejemplo, con yodo povidona, ¿sí? O el famoso Pervinol, yodo povidona. Y acá presten atención, porque si yo voy a hacer la antisepsia de la zona, por ejemplo en el glúteo, la dirección correcta es la siguiente. Desde adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, desinfecto, acá por ejemplo que sea el punto de función, desinfecto desde adentro y después hacia afuera. Porque si yo a la antisepsia la hago desde afuera hacia adentro, estoy barriendo todos los microorganismos de acá, los estoy barriendo hacia el sitio de la inserción, ¿sí? Eso es como una técnica que tienen que saber, se hace desde adentro hacia afuera. Si lo hago en círculos, por ejemplo, hago desde aquí hacia afuera, ¿sí? Nunca desde afuera hacia adentro, porque estoy barriendo todos los microorganismos hacia el sitio de función, ¿bien? Entonces realizo la antisepsia de la zona. Tercer paso. Acá es importante saber, chicos, que el paciente tiene que relajarse. Relajación muscular. Para esto yo le puedo decir al paciente que respire profundamente, ¿bien? O le puedo preguntar otra cosa como para distraerlo. Son maniobras de distracción para que el músculo se relaje. Porque si el músculo está contraído va a ser muy doloroso para el paciente, ¿bien? Cuarto, es importante ahora, ¿sí?, que nosotros tengamos en cuenta que el músculo o que el fármaco tiene que absorberse. En el cuarto punto, o sea, antes de la inyección, yo puedo hacer masaje, puedo hacer un masaje en la zona para favorecer a la vascularización, para producir vasodilatación y que haya una mayor absorción, ¿sí? O si no, también, si el paciente tiene un músculo muy delgado, músculo pequeño, por ejemplo, ahora en el caso de la colocación del Sputnik, que es en el deltoide sí o sí, si el paciente tiene un músculo pequeño, lo que a veces se hace es agarrar y se toma una porción, como en una pincita, digamos, se toma una porción del músculo, como que se le estira, bien, y se coloca la inyección, ¿sí? Se toma como un pliegue muscular pequeño. Esto más que nada en los niños muy chiquititos o en pacientes que tienen poca masa muscular, ¿bien? Después de que yo hice esto, ¿sí?, tengo que colocar la inyección. ¿Cuál era el ángulo, dijimos? 90 grados. Bien, coloco la inyección en un ángulo de 90 grados. La inyección, chicos, cuando yo introduzco la aguja, tiene que ser de una forma rápida. ¿Por qué? Porque si yo introduzco la aguja de manera lenta, se produce mayor daño tisular. No la tengo que introducir lentamente la aguja se introduce de forma rápida. De esta manera yo evito que se vayan dañando mucho los tejidos. Disminuyo el trauma tisular. ¿Bien? La función es rápida. La aplicación del medicamento no. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, aplico o introduzco la aguja rápidamente. Introduzco la aguja de forma rápida, ¿sí? O sea, pincho de forma rápida. Pero ahora,
Este es el deltoide, supongamos. Ustedes saben que las partes serían la aguja, hagamos que ya está ahí, la jeringa y el émbolo, ¿sí? La introducción de la aguja tiene que ser rápida, pero la presión del émbolo tiene que ser lenta, ¿sí? Porque no voy a mandar todo el fármaco de golpe, ¿sí? Una vez que yo introduje la aguja, chicos, lo primero que tengo que hacer antes de empujar el émbolo es aspirar, o sea, llevar el émbolo hacia atrás. Aspiro. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, porque si yo estoy dentro de un vaso sanguíneo, cuando aspire va a empezar a entrar sangre adentro de la jeringa, ¿bien? Entonces tengo que sacarlo y administrarlo en otro punto, próximo a este, pero tratarme de que no esté en un vaso sanguíneo, ¿sí? Una vez que yo aspiré y me di cuenta de que no entró nada de sangre, sé que estoy en un lugar seguro, entonces ahora sí empiezo a presionar el émbolo. Empiezo a presionar el émbolo y a administrar o a ingresar el fármaco hacia el interior, ¿sí? La inyección, recuerden, debe ser lenta, chicos. Debe ser lenta. Pero la punción de la aguja tiene que ser rápida y a la hora de retirar la aguja también lo tengo que hacer rápido. Porque si yo al pinchar al paciente y al retirarlo lo hago de forma lenta, es más dolor para el paciente y más daño tisular, ¿sí? Entonces, cuando termino de administrar el fármaco, acá pongo, aspiro, empujo y retiro. Retiro de forma rápida, ¿sí? Cuando retiro la aguja, puede que me quede una zona con sangrado, ¿sí? Por esto es que siempre después de las inyecciones se tiene que colocar un algodón con antiséptico, sería lo ideal, y presionar, ¿sí? Por lo menos durante unos 5 minutitos, cosa de asegurarme que deje de sangrar la zona, ¿bien? Entonces, como al retirar la aguja me queda un sitio, un puntito con sangre, agarro un algodón con antiséptico, que puede ser iodopovidona. Esto por lo general lo hacen sin antiséptico, ¿no? Pero lo ideal es que sea con antiséptico. Presiono el sitio de inyección, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el sitio, digamos, siga sangrando, ¿sí? Y muchas veces también se hace un ligero masaje después de la inyección con el mismo algodoncito, como que se lo mueve, ¿sí? Se lo mueve, se hace un ligero masaje. ¿Y para qué creen ustedes que será esto? ¿Para qué hacía un masaje yo? ¿Para qué hacía ese masaje? Les dije recién. Para aumentar la irrigación. Perfecto, muy bien. Dilatación. Para favorecer la absorción, ¿sí? Entonces, para administrar, recuerdo, elijo la zona, realizo la antisepsia, digo al paciente que se relaje, técnica de respiración, lo distraigo. Antes de la inyección puedo hacer un pequeño masaje o tomar como en pinza un pliegue muscular, si el paciente tiene una masa muscular muy chiquitita o si es un bebé, bien. Coloco la inyección, la aguja la introduzco de manera rápida, en 90 grados, aspiro primero, o sea, retrocedo el émbolo. Si entra sangre, saco, porque estoy en un vaso sanguíneo. Si no entra sangre, entonces ya puedo empezar a apretar el émbolo y a ingresar el fármaco. La presión, chicos, o el empuje, entre comillas, del émbolo se hace de forma lenta, ¿no? Porque el fármaco tiene que entrar de forma lenta al músculo, ¿bien? Una vez que administré toda la cantidad de fármaco, retiro la aguja de forma rápida y al toque pongo un algodoncito con antiséptico en la zona. ¿Para qué? Primero para ejercer presión, ¿sí? Para que no sangre. Y con el mismo algodoncito puedo hacer un ligero masaje. ¿Para qué? Para favorecer aún más la absorción, ¿sí? Ahora, ¿puedo administrar 5 centímetros cúbicos en el deltoides? ¿Qué opinan? Hasta 3. No, hasta 3, perfecto. Pero les comento que las agujas vienen, las jeringas en realidad para administración intramuscular, vienen de 3 centímetros cúbicos, vienen de 5 y vienen de 10. Y yo les hago una pregunta, ¿en algún lado yo podré administrar 10 centímetros cúbicos? No, lo máximo en el glúteo es 5. Perfecto, lo máximo es 5, entonces ¿saben lo que se hace? Esto les cuento como una data.
Cuando yo necesito administrar 10 centímetros cúbicos de un determinado medicamento por vía intramuscular, elijo el glúteo y lo que hago es administro 5 centímetros en una nalga y 5 centímetros en la otra, ¿bien? Pero nunca los 10 en el mismo glúteo, porque recuerden que el músculo tiene una capacidad, ¿sí? Entonces se puede hacer como una división ahí. O puedo utilizar 2 de 5, una en cada glúteo, o utilizar la de 10. Aplico la mitad en un glúteo y la otra mitad en el otro, ¿sí? ¿Está clara la técnica de administración, chicos? Sí, Flor. Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, ¿en qué paciente va a estar contraindicada la vía intramuscular? Y bueno, va a estar contraindicado más que en pacientes, hay algunos fármacos que no voy a poder utilizar, ¿sí? Como por ejemplo fármacos irritantes. ¿Qué podían producirnos? ¿Qué dijimos? Miositis o mionecrosis. Perfecto, nos producen miositis o mionecrosis, por ejemplo, por irritación, ¿sí? Y tampoco puedo administrar grandes volúmenes de líquido. Recuerden lo que hablamos del cuadrito de acá arriba, ¿sí? Depende del músculo, pero nunca más de 5 centímetros cúbicos, ¿bien? Entonces esas son las contraindicaciones. Obviamente que también, chicos, en pacientes que tengan enfermedades musculares autoinmunes, pacientes con polimiositis, ¿sí? Pacientes que tengan patologías musculares, no voy a elegir esta vía siempre, ¿bien? Porque puede ser complicado, ¿bien? Pacientes con una atrofia muscular importante, en estados caquéxicos, por ejemplo, donde tienen muy poquita masa muscular, tampoco voy a elegir esta vía, ¿sí? Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta. Acá con pacientes en estados caquéxicos, es decir, con muy poca masa muscular, no me conviene utilizar esta vía, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones de la vía intramuscular? Y bueno, acá les pongo abajo. Complicaciones. Ustedes pónganlo en orden, ¿no? Complicaciones vamos a tener, por ejemplo, parálisis. Si llego a tocar algún tipo de nervio, por ejemplo el ciático, parálisis, ¿bien? También puedo tener, chicos, abscesos. ¿Por qué tendré abscesos? Y bueno, porque no se hizo una antisepsia correcta o porque, por ejemplo, no se utilizó con seguridad la aguja, ¿bien? Me puede generar un absceso importante, ¿bien? También se pueden formar hematomas, ¿sí? Pueden formarse hematomas, pueden formarse nódulos. ¿Por qué los pongo acá? Hay veces que después de una inyección te queda como una zona indurada, y eso es más que nada por hematomas que se fueron formando, que ya se están como, están en proceso de resorción, digamos, ¿sí? Entonces, se pueden formar unos ciertos induraciones que es gracias a los hematomas, ¿bien? Ahora, muchas veces puede pasar que hace una reacción, ¿sí? Y el fármaco quede encapsulado. Se puede encapsular el fármaco, ¿bien? Esto por lo general ocurre mucho con los fármacos irritantes, en donde el propio organismo genera esta cápsula alrededor del fármaco, ¿para qué? Para evitar la lesión muscular. Entonces hay que tener en cuenta esto también, ¿sí? Las complicaciones más frecuentes de todas las vías parenterales son las infecciones, chicos, sí o sí, porque recuerden que yo estoy fraccionando el tejido. Obviamente que voy a tener riesgo de infección acá. Por eso, además de realizar una antisepsia de la zona, es muy importante que yo me lave las manos y me ponga antiséptico, que puede ser alcohol, por ejemplo, ¿sí? En mis manos, ¿para qué? Para no contaminarlo al paciente tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos se pueden dar por vía intramuscular? Tenemos varios. Por ejemplo, puede ser la adrenalina, ¿sí? La dexametasona. La adrenalina es una catecolamina, la dexametasona es un corticoide. Bien, hay un montón más. Por vía intramuscular también puedo administrar, por ejemplo, atropina. ¿Sí? Viene buscapina también, que se puede administrar por vía intramuscular.
Hay un montón, ¿sí? Pero esos son algunos ejemplos que ustedes tienen que saber. ¿Tienen alguna duda con la vía intramuscular, chicos? Es una de las que más toman en el examen. Quiero saber si tienen alguna duda. No, Flor. Ninguno. ¿Los demás? ¿Ninguna? No, Flor. Bueno, perfecto. Después tenemos la vía subcutánea. Ustedes recuerden cómo estaba formado toda la piel, ¿sí? Teníamos una capa que era la epidermis, que era más superficial, la dermis, ¿bien? La hipodermis, que ahí tenemos el tejido celular subcutáneo y obviamente abajo el músculo, ¿sí? Si yo quería administrar un fármaco por vía intramuscular, tiene que ser en 90 grados. Pero para administrar y que el fármaco quede a nivel subcutáneo, tengo que inclinar un poco la aguja. La colocación por vía subcutánea es de 45 grados, ¿sí? La aguja tiene que ser en 45 grados para asegurarme de que el fármaco quede en el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando hablamos de vía subcutánea, hablamos de la administración del fármaco a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ahora, les comento un par de cosas. Primero que nada, ¿en dónde será mayor el flujo sanguíneo? ¿En el músculo o en el tejido subcutáneo? En el músculo. En el músculo. Y entonces, ¿dónde creen ustedes que habrá mayor absorción o absorción más rápida? ¿En el músculo o en el tejido subcutáneo? En el En el músculo. músculo. Perfecto. Entonces, recuerden, acá les pongo un par de cositas, que en el tejido celular subcutáneo hay menor vascularización. Y por ende, obviamente, la absorción va a ser más lenta que por vía intramuscular. ¿Me servirá la vía subcutánea para una situación de urgencia? No. No, porque la absorción es más lenta. Perfecto. Entonces, administración de un medicamento a nivel del tejido celular subcutáneo. La absorción es lenta, sostenida y duradera. Quizás la vía subcutánea no me sirve para una situación de urgencia, pero sí me sirve para prolongar la vida media del fármaco, porque se absorbe lentamente el fármaco, de forma sostenida. Bien, entonces obviamente me sirve cuando yo quiero una duración prolongada del fármaco, me sirve la vía subcutánea. En cambio, la vía intramuscular me sirve por ahí cuando yo necesito un efecto más rápido, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas tengo? Y bueno, la que acabamos de ver, que la acción es sostenida, ¿pero por qué? Porque la absorción es sostenida y duradera. ¿Por qué? Por la vascularización que hay a esta zona. O sea, como hay una pobre vascularización, la absorción es lenta. Acá también recuerden lo siguiente. Yo administro en el tejido celular subcutáneo y del tejido celular tiene que pasar al capilar. ¿Bien? Entonces, como hay poquitos capilares, poca vascularización, el fármaco que está inmerso en el tejido tiene que pasar a los pocos capilares que hay. Entonces, obviamente que la absorción va a ser lenta. Bien, y va a ser sostenida, ¿por qué? Porque no es que entran todos los principios activos a la vez, sino que van entrando, no sé por qué se formó un corazoncito, pero van entrando de a poco, ¿bien? Entonces, la absorción es lenta, sostenida y duradera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las desventajas, chicos? La principal desventaja, esta vía es súper dolorosa, ¿sí? La vía subcutánea es súper dolorosa. ¿Por qué? Porque a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Tenemos terminaciones nerviosas libres. Bien, entonces, obviamente que es una vía dolorosa. ¿Cómo se hace para evitar el dolor? Hay dos formas. Primero, por vía subcutánea solamente puedo utilizar de 0,5 a 2 centímetros cúbicos. ¿Sí? De 0,5 a 2 centímetros cúbicos es lo máximo que puedo administrar por esta vía. ¿Por qué? Porque también la distensión contribuye al dolor. Bien, no puedo utilizar tanto como en la vía intramuscular. Entonces, para disminuir el dolor,
se utilizan estas cantidades, esta poca cantidad de solución. Y otra cosa, la zona de administración. La zona de administración es una de las cosas más importantes para disminuir el dolor. Las zonas de administración, chicos, en la vía subcutánea tenemos 3. La zona anteroexterna, vean, del brazo, esta que está marcada acá, zona anteroexterna del brazo, zona anteroexterna del muslo, anteroexterna del brazo, anteroexterna del muslo, y obviamente también la cara anterior del abdomen. ¿Sí? Son 3 zonas que se pueden utilizar, que es el tejido subcutáneo y la cintura abdominal. Bien, siempre lo puede utilizar respetando la región periumbilical, ¿sí? Siempre en la zona, ¿sí? O sea, tiene que haber una distancia desde el ombligo a la zona de administración. Lo ideal sería acá. Bien, no muy cerca del ombligo, ¿sí? Eso como una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, la zona periumbilical la tengo que respetar. Mientras más lejito esté del ombligo, mejor, ¿sí? Entonces, esto es importante a tener en cuenta. Pero, volvamos. Entonces, cara lateral o anteroexterna del brazo, cara anteroexterna del muslo y cara anterior del abdomen, ¿sí? Hay algunos libros que les mencionan también esta zona, bien, que sería la zona del omóplato, pero ya no es muy utilizada, ya no se usa, así que esa no la pongan, solamente estas 3. ¿Y por qué se eligen estas zonas de administración? Porque son las zonas con menor cantidad de terminaciones nerviosas libres. Menor cantidad de terminaciones nerviosas libres. Les pongo un ejemplo que, bueno, no es subcutáneo, pero si ustedes se hacen un tatuaje, por ejemplo, en la cara anterior del abdomen, en la cara lateral del muslo y en la zona anterior del antebrazo, no duele tanto como que se la hagan en el tobillo, por ejemplo, y tiene que ver con las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Estas 3 zonas que están acá son las de elección para la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque tienen pocas terminaciones nerviosas libres. Entonces, si yo elijo una de estas zonas y pongo la cantidad de solución que debo poner, o sea, entre 0,5 y 2 centímetros cúbicos, yo puedo reducir mucho el dolor. De todas formas, obviamente siguen siendo dolorosas. ¿Bien? ¿Está claro las zonas de administración? Sí, está claro. Bien, perfecto. Bueno, chicos, acá es muy importante tener en cuenta siempre, como si queremos hablar un poquitito de la técnica de administración, lo mismo de siempre, o sea, le informamos al paciente lo que vamos a hacer, porque esto también disminuye el dolor, ¿sí? Elegimos la zona, elección de la zona, ya dijimos una de esas 3. Bien, recuerden que en estos sitios siempre lo vamos a elegir por las características que acabamos de ver. Y obviamente que si tengo que, por ejemplo, realizar inyecciones casi todo el tiempo, por ejemplo, los insulinos dependientes, la insulina se administra por vía subcutánea, ¿sí? Yo le tengo que decir al paciente, hay muchos pacientes que aprenden a colocarlo solos y hay otros pacientes que requieren de una ayuda, ¿bien? Si un paciente que le tengo que colocar insulina todos los días, obviamente no voy a elegir siempre el mismo lugar, varío el lugar. Y esto es para evitar la formación de nódulos, de abscesos, ¿sí? Tengo que variar la zona de administración. Siempre hay que rotarlo, ¿bien? Ahora, una cosa importante, chicos, ¿sí? Es que obviamente hay que hacer antisepsia, de la misma forma que lo hacíamos en la vía intramuscular, ¿sí? La aplicación, ¿en cuánto era de grados? 45 grados. 45. 45 grados, perfecto, en un ángulo de 45 grados, ¿sí? 45 a 60 algunos libros les dicen también, pero 45 es como un punto de corte. Lo importante acá es que también tengo que administrar de manera rápida la aguja, ¿sí? Para disminuir el dolor, ¿bien? Y obviamente chicos, que cuando lo administro, ¿qué tenía que hacer siempre? Aspirar. Entonces, inyección les voy a poner, aspiración, o punción, mejor dicho acá,
punción, aspiración, es decir, inserto la aguja, aspiro, ya saben para qué, para lo mismo que venimos viendo, ¿sí? Y obviamente después introduzco el medicamento. Introducir, hasta ahora es lo mismo, ¿sí? Introducir el medicamento. Cuando introduzco el medicamento, ¿cómo será? ¿Lento o rápido? Lento. Lento, perfecto. Jamás tengo que administrar de forma rápida un medicamento, ¿sí? Lento, al menos que tenga una urgencia, lógicamente. Ahora, luego de que administré el medicamento, hago lo mismo. Agarro, retiro, ¿sí? Retiro, acá les pongo, retiro la aguja, pongo también un algodoncito, como para evitar el sangrado, aunque es menos, sangra menos que la intramuscular, muchas veces el algodoncito ni siquiera es necesario, ¿sí? Pero lo puedo utilizar y hago masaje en la zona. Acá en la vía subcutánea, y esto es pregunta de examen, lo pregunta mucho el doctor Alori en la UNT, ¿por qué ustedes creen que el masaje será más importante hacerlo cuando coloco un fármaco por vía subcutánea que cuando coloco uno por vía intramuscular? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Por qué es más importante acá el masajeo? Porque hay menor vascularización. Perfecto, hay menor vascularización, entonces yo tengo que, como sea, favorecer. Hay algunos fármacos que se administran por vía subcutánea, como la insulina, acá tienen ejemplos, insulina y heparina, ¿sí? La heparina es un anticoagulante que se administra por vía parenteral, se puede administrar por vía subcutánea. Ahora, la insulina y la heparina no es necesario masajear, sino que yo, una vez que retiré la aguja, esta es la zona, con el pulgar realizo una presión, ¿sí? Por unos 2 minutos, ¿sí? Agarro y presiono la zona en donde yo administré el fármaco por unos minutos, lo puedo hacer con el pulgar, ¿bien? No se masajea. ¿Sí? De esta forma yo me aseguro, es básicamente una técnica que, si bien yo necesito la vascularización, cuando yo administro insulina, por ejemplo, más que una rápida absorción, más que favorecer la absorción, necesito tratar de que la insulina como que se distienda, por así, no distienda, sino que se pare o se disuelva, ahí está, en el tejido celular subcutáneo. Necesito que como que se distribuya bien en el tejido celular subcutáneo, porque la insulina, yo necesito una absorción prolongada, es decir, no importa que la insulina, la absorción sea lenta, porque yo no necesito una acción rápida, pero sí necesito una acción prolongada. Entonces, si yo masajeo, estoy haciendo que la insulina se absorba más rápidamente. No necesito eso. Yo necesito que la insulina esté en buenas concentraciones en el tejido celular subcutáneo y que se vaya absorbiendo lentamente para tratar de prolongar la absorción y prolongar el efecto. ¿Bien? Entonces, con que yo haga una ligera presión es suficiente, ahí no tengo que hacer un masaje. Les repito, el masaje es para cuando quiero una absorción rápida, ¿sí? En la insulina no necesito una absorción rápida, lo que necesito es una absorción prolongada. Por ende, con que yo presione y de esta forma me encargue de que se acomode, entre comillas, la insulina en el tejido, con que yo presione está perfecto, no es necesario que haga un masaje. Lo mismo con la heparina, ¿sí? Está claro esto, ¿no? La técnica de administración, Sí, claro. ¿sí? Es parecido a la de la intramuscular. Ahora, hablamos de la ventaja y desventaja. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener acá? Primero que nada, no utilizar grandes volúmenes de líquido. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Para no generar dolor. Perfecto, para no generar dolor, ¿sí? Segundo, las soluciones que puedo utilizar en la vía subcutánea solamente pueden ser soluciones con vehículo acuoso, ¿bien? No me conviene mucho no usar vehículo oleoso, ¿bien? Ni ningún vehículo que sea irritante.
No voy a utilizar un vehículo hidroalcohólico, por ejemplo, ¿sí? Voy a utilizar vehículo acuoso, es lo ideal, porque el vehículo oleoso tarda mucho más, ¿no?, en pasar desde el tejido hacia el interior del vaso. Me retrasa más la absorción, pero aparte puedo generar una encapsulación. Se puede encapsular la solución con vehículo oleoso y me puede generar como un quistecito, ¿bien? Entonces es importante saber esto. Tercero, me conviene muchísimo más administrar fármacos dentro de lo que es la vía subcutánea, ¿sí? Los fármacos liposolubles,